Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 9 de nuestro curso MuseTube, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado. Tengo que decir que esta es la segunda vez que tengo que grabar este vídeo y es que la primera vez, una vez lo tenía todo grabado, resulta que se me había olvidado enchufar el micrófono y el sonido era así de malo. Y este es uno de los vídeos que yo considero más importantes dentro del curso. Pero no pasa nada, aquí estoy una segunda vez igual de animado grabando este vídeo para todos vosotros, para que sigamos aprendiendo a utilizar MuseScore. Y en este vídeo nos vamos a centrar en uno de los temas que considero más importantes, y es el tema de la introducción de notas, silencios y acordes. Como he dicho en otros vídeos, hay herramientas muy importantes y que utilizaremos, pero seguro que no tantas veces como si utilizaremos la introducción de notas. Por tanto, es muy importante tener muy claro cómo se añaden notas, pero lo más importante es hacerlo de una forma ágil y rápida, ya que, como digo, un 90% del tiempo que pasaremos delante de MuseScore será introduciendo notas, y por ello os haré diferentes recomendaciones para que multipliquéis vuestro rendimiento con MuseScore. Así que no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. En primer lugar, y una vez abierto MuseScore, voy a crear una partitura básica con 2 pentagramas por si acaso en algún momento se me ocurre hacer alguna prueba en el que necesite más de un pentagrama. Una vez seleccionado damos a hecho y ya tenemos nuestra partitura creada. Y ahora, una vez nuestra partitura está recién creada, voy a detenerme un segundo antes de ponernos a introducir notas para contaros las 4 formas que MuseScore nos permite introducir notas. La primera es la que yo llamo la forma manual y es simplemente ir seleccionando las notas con el ratón. La segunda, y la que yo utilizo normalmente en mi día a día, es la introducción de notas mediante atajos de teclado. La tercera, y siempre y cuando contéis con un teclado MIDI, consistiría en enchufar y a través del teclado ir introduciendo las diferentes notas. Y la cuarta no es más que la simulación de este teclado MIDI utilizando el teclado por pantalla. A continuación veremos todas ellas en mucha más profundidad. Por otra parte, si recordáis en el vídeo anterior en el que creamos nuestra primera partitura, la forma en la que introducíamos notas era simplemente haciendo clic sobre el lapicerito y automáticamente ya nos permitía la introducción de notas. Sin embargo, si dejamos pulsado, vemos que automáticamente hay varias formas de introducción de notas. En este vídeo continuaremos utilizando el modo por defecto o el modo paso a paso, mientras que en vídeos futuros aprenderemos a introducir notas con el resto de opciones. Y ahora ya sí, sin más, comenzamos con el primero de los 4 métodos, y es el modo que yo llamo manual o método de introducción de notas con ratón. Como os decía, es tan sencillo como hacer clic sobre el compás donde queramos introducir la nota, pasar al modo de introducción de notas, que es con la letra N, y ahora de forma manual deberemos ir seleccionando la figura que queremos. En este caso, por ejemplo, está seleccionada la de negra, y una vez que nos ponemos encima del pentagrama vemos que podemos colocar la nota donde prefiramos. Por ejemplo, y al igual que hacía en uno de los anteriores vídeos, voy a colocar un sol, un do, voy a cambiar de figura a la blanca y voy a colocar un mi, por ejemplo. Y como veis, este sistema no tiene mucha más explicación, es simplemente ir eligiendo la figura que queremos, irnos al pentagrama e ir haciendo clic donde queramos colocar la nota. Como ya digo, es un sistema un poco lento, pero igualmente válido. Por cierto, si os estáis preguntando cómo poner notas más pequeñas que la semifusa o más grandes que la redonda, deciros que podéis hacerlo desde el engranaje, y aquí en las diferentes notas que tienen el ojo cerrado, por ejemplo la garrapatea, puedo hacer clic y automáticamente vemos cómo ya se nos añade para poder añadirlas. Igualmente, si queremos una figura más grande que la redonda, las tenemos aquí abajo, tanto la cuadrada como la longa. Podemos hacer clic y automáticamente se nos mostrarán. Yo en mi caso las voy a dejar ocultas porque son figuras que no utilizo en mi día a día. La segunda forma para introducir notas, que como os decía es la que yo utilizo en mi día a día, es a través del teclado y utilizando atajos. Igualmente debemos pulsar la tecla N para entrar en el modo de inserción de notas, que en mi caso ya estoy, como podéis ver que aparece sombreado, y ahora la operativa sería la misma que con el ratón, pero haciéndolo con atajos de teclado. Si antes manualmente debíamos seleccionar la figura que queríamos, ahora lo haremos con las teclas del 1 al 7, reservando el 0 para los silencios. Como podéis ver, el 1 es la semifusa, el 2 la fusa, el 3 es la semicorchea, y así sucesivamente puedo ir cambiando y eligiendo la figura que yo considere. Una vez elegida la figura, y para introducir la nota que quiero, debo hacerlo con las teclas de la A la G, siendo la A el la B el si, la C el do, y así sucesivamente hasta la G, que es el sol. Esta representación coincide con la notación anglosajona. Por ejemplo, en este caso, si quiero repetir el compás anterior, primero debo cambiar a negra con el número 5, después poner un la con la A, ahora un do con la C, ahora cambiamos a blanca con el número 6 y por último un mi con la E.
Como veis, se me ha introducido un mi agudo, y es porque el mi agudo está más cerca del do anterior que el mi grave. Para poder cambiar una nota de octava es tan sencillo como pulsar control y la flecha hacia arriba para subir una octava, o control y la flecha hacia abajo para bajar una octava. En este caso, como lo que quiero es bajar una octava, simplemente pulso control y flecha hacia abajo. Para que veáis la potencia de saber utilizar los atajos de teclado y la velocidad que nos da, voy a escribir una escala de do mayor. Simplemente es pulsar, por ejemplo, el número 5 para introducir negras, y a partir de aquí simplemente es pulsar las teclas C, D, E, F, G, A, B y C. Como veis, lo escribo a una velocidad mucho más rápida de lo que lo haría si fuese nota a nota haciendo clics. Como ya digo, puede parecer un poco lioso esto de los atajos de teclado y que todavía no tengáis bien claro la relación entre cada tecla y cada nota, pero si le dedicáis unos minutos o unas horas incluso a estudiar y aprender la relación que hay entre los números y las figuras y entre las letras y las notas, a la larga ganaréis mucho tiempo. El tercer método para todos aquellos que tengáis un teclado MIDI consiste en enchufarlo al ordenador y empezar a introducir notas a través de él. El problema es que por defecto solo podremos introducir notas, no figuras, pero esto es algo que podemos solucionar modificando el mapeo de cada figura con nuestro teclado MIDI. En primer lugar, vamos a introducir algunas notas para que veáis cómo es. Dado que vosotros no podéis ver mi teclado MIDI, lo que voy a hacer es mostrar por pantalla el teclado virtual, ya que según voy pulsando yo teclas en mi teclado MIDI, automáticamente se muestran en el teclado virtual. Os pongo un ejemplo. Si hago clic sobre este compás y entro en el modo introducción de notas pulsando la tecla N, yo ahora, si en mi teclado pulso un do, automáticamente veis cómo se selecciona el teclado virtual y además se añade la nota. Por tanto, podría introducir la escala de do mayor de antes pulsando re, mi, fa, sol, la, si, do, todo desde mi teclado virtual. El problema es que no tengo forma, como ya decía, de cambiar la figura. Para poder hacerlo me tendría que ir a editar, preferencias, y en asignaciones MIDI, como veis, tengo aquí todas las figuras. Lo que podría hacer, por ejemplo, es seleccionar desde la semifusa hasta la redonda con diferentes teclas de mi teclado. Por ejemplo, en mi caso, voy a mapear la negra con el do más grave de mi piano, que es el do 2, la blanca la mapeo con el re 2 y la redonda la mapeo con el mi 2. De esa forma sé que a partir de ahora esas tres teclas, en vez de funcionar como notas, lo harán como figuras. Si ahora acepto y volvemos al modo de introducción de notas, vemos que ahora mismo tenemos seleccionada la negra. Si pulso mi re 2 se me va a la blanca, y si pulso mi 2 se me va a la redonda, pudiendo entre las tres teclas cambiar de figura. Y ahora simplemente para introducir las notas de la escala a la inversa, simplemente tengo que ir desde el do hacia atrás. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Todo desde el teclado MIDI, aunque vosotros lo hayáis visto representado en el teclado virtual. Aprovecho para deciros que en el teclado MIDI debo introducir nota a nota, ya que si pulso varias notas a la vez me introducirá por defecto un acorde. Os pongo un ejemplo. Yo puedo introducir un do, un mi y un sol, pero si pulso las tres teclas a la vez, mirad lo que ocurre. Automáticamente me ha creado un acorde de do mayor. Aunque ahora a continuación hablaremos de los acordes, he preferido aprovechar ahora que estamos directamente con el teclado MIDI para explicaros esto, que es propio de este modo de introducción de notas. Y como digo, y antes de pasar a hablar de acordes y de silencios, hablaros de la cuarta forma de introducir notas, y es, como os imaginaréis, el teclado virtual. Habéis estado viendo hasta ahora una representación de lo que yo iba marcando con mi teclado MIDI, pero realmente para todos aquellos que no tengáis teclado MIDI y os gusta introducir notas así, simplemente deciros que es igual que antes. Ir seleccionando la figura que queréis mediante el ratón o con atajos de teclado, y después pulsando sobre las diferentes teclas del teclado virtual. Por ejemplo, para escribir la escala antes en corcheas, seleccionamos primero la corchea y ahora ya vamos introduciendo las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Como veis, y a diferencia del teclado MIDI, aquí no tenemos la posibilidad de escribir acordes de forma directa. Espero que esta primera parte sobre la introducción de notas haya quedado más o menos clara. Y ahora vamos a pasar, como decía, a ver el tema de los acordes. Ojo, un acorde es un conjunto de notas que se escriben a la vez y de forma simultánea, es decir, la misma figura. No hay que confundirlo con las diferentes voces que podemos tener en una partitura. De eso ya hablaremos en el siguiente vídeo, que lo dedicaremos al tema de las voces. Antes de nada voy a ocultar el teclado por pantalla y ahora nos centramos en el tema de acordes. Como digo, me voy a ir al primer compás de nuevo, voy a acercar un poco, y la forma de introducir acordes de forma manual es muy sencilla. Hacemos clic sobre el compás como antes, pulsamos la tecla N y ahora simplemente, como veis, es tan sencillo como colocar la nota en la parte que queramos. Por ejemplo, en este caso voy a introducirla en el do, encima del la. Si quisiésemos seguir aumentando el acorde, sería tan sencillo como hacer clic en el mi. Si ahora, por ejemplo, quisiésemos introducir un acorde en este mi blanca, deberíamos cambiar a la blanca y aquí ya introducir el acorde que quisiésemos. Por ejemplo, un la y un do.
Por ejemplo, para este segundo compás lo voy a hacer pero con atajos de teclado. Si os acordáis, primero tenemos que cambiar a la negra, eso lo hacemos con el número 5, y si ahora pulsase por ejemplo un do para hacer un acorde de la menor, el problema vendría en que nos eliminaría el la y nos colocaría el do. Sin embargo, para indicar a MuseScore que lo queremos hacer en modo acorde, es decir, añadir un do por encima del la que ya hay, lo que debemos hacer es primero pulsar la tecla Shift o Mayús. Igualmente, si ahora quisiésemos introducir, por ejemplo, un mi, deberíamos igualmente pulsar la tecla Shift o Mayús y pulsar la tecla E. Y de esa forma, cuando pulsásemos la tecla Shift o Mayús, indicaríamos a MuseScore que queremos introducir la nota en la misma posición que la actual, pero en modo acorde, y si no pulsamos nada, automáticamente nos añadirá la nota en la posición siguiente. Por ejemplo, ahora si pulso la F de Fa, nos eliminará el do y nos añadirá un Fa. Quizás lo veáis más sencillo si lo hago sobre un compás vacío. Por ejemplo, hago clic sobre la N y por ejemplo voy a escribir un acorde de do mayor. Pulso el 5 para hacerlo con negras, pulso la D de do, pulso control hacia abajo, por ejemplo, para bajarlo una octava, y ahora ya pulso Mayús E, y sin soltar pulso Mayús G. De esa forma nos crea un acorde de do mayor. Una segunda forma que MuseScore nos proporciona para introducir acordes es diciéndole directamente el intervalo al que queremos ir. Os pongo un ejemplo. Si aquí en esta segunda posición pulso la tecla N y escribo de nuevo el do, imaginaos que ahora quiero escribir el mi y el sol. Como el mi está a una tercera, podría simplemente pulsar la tecla Alt y el número 3. De esa forma le indico que quiero introducir una tercera. Si ahora voy a pulsar Alt y el número 3, me introduce otra nota que está a una tercera de la última. Si por ejemplo escribo un do y pulso Alt y un 5, directamente me introduciría un sol, ya que está a una quinta con respecto a la última nota introducida. Quiero también dedicar unos segundos para explicaros los silencios, ya que es algo bastante sencillo, y es que simplemente consiste en elegir la figura de la duración del silencio y pulsar el número 0. Por ejemplo, imaginaos que ahora quiero introducir, en vez del silencio de negra que hay, quiero introducir dos silencios de corchea. Simplemente pulsaría el número 4 para indicar que quiero cambiar a corchea y ahora simplemente el número 0 para indicar que quiero un silencio. Como veis, automáticamente nos ha creado un silencio de corchea. Igualmente, en el siguiente compás podría introducir varios silencios. Por ejemplo, un silencio de blanca pulsando el número 6 y luego el 0, un silencio de negra pulsando el 5 y luego el 0, y un silencio de corchea pulsando el 4 y luego el 0. Como veis, los silencios son muy sencillos de introducir, por lo que no le voy a dedicar más tiempo a esto. Y por último, en este vídeo quiero hablar también de las alteraciones. Y es que MuseScore nos permite introducir alteraciones de tres formas diferentes. Como veis aquí arriba, vemos que aparecen todos los símbolos de alteraciones, por lo que el primer método consistirá en, antes de introducir la nota, hacer clic sobre la alteración que queremos introducir, por ejemplo el sostenido, y ahora o bien introducir la nota de forma manual o hacerlo mediante un atajo de teclado. Igualmente, si queremos introducir un bemol, podemos hacerlo haciendo clic sobre el bemol e introduciendo la nota. Como os podréis imaginar, esto también se puede hacer con atajos de teclado, y es con las teclas más y menos. Igual que antes pulso la tecla más, y ahora para introducir el sol pulso sobre la G, y para introducir el do bemol pulso sobre la tecla menos y después pulso sobre la tecla C. Perdonad que se ha ido justo al compás siguiente y no se ha visto lo que hemos hecho. Ahí está. Como veis, me he introducido el do bemol. Tengo que reconocer que aunque esto es una forma muy sencilla de hacerlo, yo al final me he acostumbrado a introducir las alteraciones de una segunda forma. Me voy al compás siguiente para que lo veáis. En mi caso, voy a pulsar otra vez la tecla N para entrar en el modo de introducción de notas. Si yo, por ejemplo, quiero introducir un sol sostenido, lo que hago es que directamente pulso la G para introducir el sol, y ahora con las flechas del teclado de arriba y abajo voy moviéndome por semitonos en toda la escala. Si os fijáis, según voy pulsando la tecla hacia arriba, vamos subiendo por semitonos y con sostenidos, mientras que si voy pulsando la tecla hacia abajo, vamos bajando por toda la escala con bemoles. No digo que sea la forma más rápida, pero yo es a la que me he acostumbrado y me resulta muy sencillo. De esta forma, por ejemplo, para el sol sostenido, subiría hasta ahí, y para introducir un bemol, simplemente agregaría la nota y con la flecha hacia abajo bajaré un semitono. El tercer método, y aunque yo no lo uso demasiado, es ir al botón de paletas y aquí buscar alteraciones. Como veis, también tenemos el bemol, el sostenido, el doble bemol, etc. Igualmente sería tan sencillo como introducir una nota bien con ratón o bien con teclado, y ahora, una vez que está seleccionada, hacer clic sobre el sostenido, sobre el bemol o sobre la alteración que necesitemos. Como veis, automáticamente también se añade. Por cierto, si queremos añadir alteraciones de cortesía, para los que no sepáis lo que son las alteraciones de cortesía, son aquellas alteraciones que no son necesarias porque de una forma o de otra es implícita, pero hay veces que, por ayudar al músico que ejecuta la partitura, se pone entre paréntesis a modo de ayuda. Si ahora, por ejemplo, introducimos otro re, vemos que el sostenido no aparece porque se da por hecho al venir alterado por el sostenido anterior. Pero si quisiésemos introducirlo para recordárselo al músico, sería tan sencillo como, en primer lugar,
lugar, agregarlo desde el menú de alteraciones. Y en segundo lugar, y para indicar que el sostenido es una alteración de cortesía, bastaría con hacer clic sobre él y desde el menú de alteraciones ir a más, y aquí abajo del todo aparece el paréntesis. Por cierto, no lo he dicho, pero si en algún momento nos confundimos, la forma más rápida de deshacer la última operación realizada es pulsando el teclado Control Z. Por ejemplo, en este caso, si pulso Control Z, quitaría el paréntesis, que es lo último que hemos realizado. Si vuelvo a pulsar, quitaría la alteración, y si vuelvo a pulsar, quitaría la última nota introducida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Puede parecer un vídeo largo y un poco denso, ya que hemos hablado de muchas cosas, pero el resumen es el siguiente. Tenemos 4 formas de introducir notas: con ratón, con teclado, con piano MIDI y con piano virtual. Y hemos visto tanto cómo introducir notas individuales, acordes, silencios y alteraciones. Esa es la idea que tenéis que tener en la cabeza. A partir de ahí, igual os toca estudiaros los atajos de teclado siempre y cuando queréis utilizarlos, y si preferís hacerlo de forma manual, recordad que es perfectamente viable, pero que tardaréis un poco más que haciéndolo con atajos. Así que lo dejamos por hoy, y como siempre, si te queda alguna duda puedes dejarlo en un comentario. Yo intentaré responderte lo antes posible. Igualmente, si te gusta este tipo de vídeos y estás siguiendo el curso, puedes suscribirte al canal y hacer clic sobre la campana para que YouTube te informe de cuando voy subiendo vídeos nuevos. Nos vemos muy pronto, donde poco a poco iremos profundizando más y más en todas las funcionalidades que nos permite MuseScore. ¡Hasta pronto!